Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, lo siguiente. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. El jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro. Y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Y con esta fascinante revelación, deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su pastor y servidor Luis Gabriel Montiel. Y hoy sí que se pone la cosa buena. Y no estoy diciendo que la semana pasada no, pero hoy más buena. Y para repasar, recordemos que por la gracia de Dios se nos ha dado por medio del apóstol Juan esta apocalipsis, esta revelación de lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual, algo manifestado en el mundo material. Y algo que vimos la semana pasada fue que Juan lloró amargamente al ver que nadie era digno de abrir el rollo con 7 sellos y leerlo. Recordemos que el rollo con 7 sellos contiene el significado de la historia humana. En otras palabras, es la consumación de los eventos previstos por Dios. Se trata de cómo los cielos descenderá a la tierra, lo viejo pasará y todo será hecho nuevo, donde Dios mismo vendrá, gobernará y vivirá con su pueblo. No habrá más tristeza ni dolor y todo será restablecido por Dios. Y la invitación sigue siendo: no temas, Jesús ha ganado, Él está ganando y Él gana al final. Así que sé fiel a Jesús hoy. Gloria a Dios. Y no te rindas. Amén. Persevera hasta el final, pase lo que pase. Porque Jesús sigue reinando. Él está en su trono y tiene el mundo en sus manos. Así que River Oaks, hay esperanza. Hay mucha esperanza debido a que Jesucristo es el único digno de romper los sellos y abrir el rollo para revelar el plan de Dios, al llevar una vida perfecta de obediencia a Dios, al morir en la cruz por los pecados del mundo y al levantarse de entre los muertos para mostrar su poder y autoridad sobre la maldad y la muerte. Solo Jesús es digno, el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado. Y ahora que vamos a ver la apertura de los sellos y los 4 jinetes, y créame que en esta serie nosotros los cristianos debemos aprender a ver el libro de Apocalipsis como un libro de esperanza, como una revelación de esperanza. Pero los no cristianos deberían estar bien preocupados y mejor buscar a Jesús. Y bueno, quiero que tengamos 2 cosas en mente, y esto ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Esto no puede significar para nosotros algo que no significó para la iglesia del primer siglo.
Y número 2, el Apocalipsis nos está enseñando, no nos está enseñando nuevas verdades, pero sí nos está enseñando viejas verdades en formas nuevas. Algo que ahorita vamos a ver. Y con esto vamos a llegar a mi primera observación. Los primeros 4 jinetes representan, ¿qué? Un trágico día en la historia humana. Los primeros 4 jinetes representan un trágico día en la historia humana. Y hoy me estaré apoyando en Mateo capítulo 24, donde Jesús ya estaba desempacando lo que vendría en los últimos tiempos. Con un lenguaje diferente, pero ya Jesús lo estaba revelando. Por eso digo que no son nuevas verdades, sino verdades viejas, diciéndolas en formas diferentes. Así que le invito a que lea Mateo 24 en su casa, que lo lea completo, puro poder. Bueno, y ahora deseo presentarles nuestros enemigos. El caballo blanco. El primer sello que se abrió, salió ¿qué? El caballo blanco. Iglesia, el caballo blanco es en esencia el anticristo. En las próximas semanas vamos a desarrollar este tema un poquito más. Este jinete, aunque parece el mismo jinete de Apocalipsis 19, no es el mismo. Este es un jinete que representa, que simboliza un salvador falso. Algo que el mismo Jesús advirtió de antemano en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 5, cuando dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. ¿Y qué? Y engañarán a muchos. Y Juan afirma en 1 Juan capítulo 4, versículo 2 al 3 lo siguiente. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu ¿de quién? Del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ¿qué? Ya está aquí. Nuevamente Juan, en 2 Juan, versículo 7, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores ¿y qué? Y anticristos. Iglesia, este jinete, como le dije, se parece mucho al jinete de Apocalipsis 19, pero no lo es. Este es un jinete falso representado hoy en día en las personas, en las filosofías, en las sectas y cualquier enseñanza que rebaje a Jesús a menos que el único Dios, Señor y Salvador. Amén. Repito, este es el jinete falso representado hoy en día en las personas, filosofías, sectas y cualquier enseñanza que rebaje a Jesús a algo menos que el único Dios, el único Señor y el único Salvador. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Mi oración es que sea tu Salvador. Porque él fue mucho más que un buen profeta. Él es Dios encarnado, Salvador del mundo. El caballo rojo, caballo blanco, caballo rojo, el segundo sello. Apocalipsis los describe como la ausencia de paz y presencia de guerra y masacre. Algo que Jesús advirtió de antemano en Mateo capítulo 24, versículo 6, que dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y aunque el caballo rojo se aplica a las guerras entre naciones y grupos étnicos, también representa los conflictos relacionales producto del enojo y la obstinación que se ve entre personas, familiares y hermanos en la fe. Iglesia, no podemos negar que muchas personas hoy día, cristianos y no cristianos, se caracterizan por vivir obstinados, enojados y en guerra con la vida y con otros. Y la pregunta clave es,
¿Reina la obstinación o la paz en tu vida hoy? ¿Reina la obstinación o la paz en tu vida hoy? El caballo negro, el tercer sello. Según Apocalipsis, simbolizan hambruna y escasez. Algo que Jesús advirtió de antemano en Mateo capítulo 24, versículo 7, que dice: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. ¿Habrá qué? Hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y esta hambre y escasez, aunque significa esto, no es limitada a la pobreza material, aunque es parte. Porque también incluye a todas aquellas personas que obtienen tantas cosas materiales que les cuesta reconocer sus necesidades espirituales. En otras palabras, es cuando tenemos todo lo que necesitamos que nos cuesta ver lo que realmente sí necesitamos. Bienvenidos a Estados Unidos. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tanta preocupación, ansiedad y depresión y suicidios en los Estados Unidos? ¿Sabía usted que la medicina más prescribida es la de depresión? Aquí en los Estados Unidos, imagínense. ¿Será que la verdadera escasez y hambruna es espiritual y no material? El caballo verde pálido. Cuarto sello. Según Apocalipsis, simboliza la enfermedad, la muerte y la tumba. Entonces podemos decir que los 4 jinetes simbolizan tiempos de confusión, guerra, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. ¿Sí o no? Iglesia, estos 4 jinetes estuvieron causando estragos en aquellos tiempos. Estos 4 jinetes están causando estragos hoy día. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 12, le invito a que lo lea en su casa, pero voy a dar una pequeña descripción. Vemos cómo el quinto sello representa delante del trono celestial de Dios a los mártires cristianos asesinados y cómo el clamor de su inocente sangre se eleva delante de Dios como el humo desde el altar del incienso. Aquí vemos persecución en contra del cristianismo. Y se le dice a los mártires que reposen porque todavía más cristianos van a morir. Y no se nos dice por qué. Pero algo que sí nos dice es que no durará para siempre. Y el sexto sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y en el libro de Joel. Y mi único comentario aquí sería, si estás buscando a Jesús para que solucione tus problemas y te evite dolor y sufrimiento, estás en la iglesia equivocada. Repito, si estás buscando a Jesús para que solucione todos tus problemas y te evite todo dolor y sufrimiento, estás en la iglesia equivocada. Pero si estás buscando conectarte con tu Creador para recibir su amor, su perdón, su paz, su fortaleza, su propósito y su esperanza para esta vida y la próxima, bienvenido a Red Rocks Community Church. Estás en la iglesia correcta. Continuemos con nuestra lectura, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Entonces, todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Mire, hermano, usted no tiene que temerle al diablo, hay que temerle al Señor. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién? ¿Qué? ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Y quién podrá sobrevivir? Pastor, ¿quién podrá sobrevivir?
¿Quién podrá sobrevivir los 4 jinetes? ¿Quién podrá sobrevivir la persecución? ¿Quién podrá sobrevivir las calamidades de la vida? En otras palabras, ¿quién nos puede librar de estas tribulaciones? ¿Serán los reyes de la tierra? ¿Serán los gobernantes? ¿Serán el ejército de los Estados Unidos? ¿Serán los poderosos? ¿Serán los Jeff Bezos de la tierra? ¿Serán los influenciadores de redes sociales? ¿Serán los ricos y famosos? No. ¿Por qué? Porque están escondidos en la cueva. Están escondidos en las cuevas y en las montañas. Iglesia, la respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Fíjese. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto ¿qué? El sello de Dios en la frente ¿de quién? De sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Iglesia, aquí vemos que el mismo Dios que soltó a los 4 jinetes ordenó el retraso de la disciplina del juicio hasta después de sellar a sus siervos, a su pueblo. Y vemos que los sellados fueron 144,000, que representa un número pleno, que representa un número incontable. Este número no está hablando de 144,000 literal, pero sí está hablando de la obra completa de Dios para salvar y rescatar para sí todos los que son suyos. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Y la respuesta es: nosotros, River Oaks Community Church, nosotros los siervos de Jesús, nosotros los que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, vamos a sobrevivir. Y la pregunta es: ¿eres un siervo de Dios? ¿Eres un siervo de Jesús? ¿Has sido sellado con su Espíritu? Continuemos con Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12, que dice: después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono. ¿Y qué? Adoraron a Dios cantando: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. ¿Qué? Amén, amén y amén. River Oaks, cualquier maldad o plan del enemigo para destruirte se revela como débil y patético ante tu alabanza y adoración al único y verdadero Dios. Amén. Y por eso te repito y te animo: persevera en tu adoración a Jesús. Amén. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿quién podrá sobrevivir los 4 jinetes? ¿Quién podrá sobrevivir la persecución religiosa y las calamidades de la vida? Y la respuesta sigue siendo: nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, los sellados con su Espíritu.
Y no solo vamos a sobrevivir, sino que también adoramos a Dios con su poder y cuidado. Iglesia, algo que no podemos negar es que los reyes, los poderosos, los gobernantes de las tinieblas, la mentira y el engaño han querido destruir la iglesia de Cristo a través de la historia. Pero la iglesia de Cristo sigue en pie y más fuerte que nunca. Y River Oaks es testimonio de esa gran verdad. Jesús afirmó que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora, de ninguna manera quiero o deseo disminuir la realidad de que las tribulaciones en esta tierra aumentarán hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero lo que sí quiero hacer es responder a la siguiente pregunta para empoderar esperanza, poder y propósito en tu vida hoy. Entonces, como seguidores de Jesús, en Elkhart, Indiana, en el año 2023, ¿cómo respondemos a esta realidad de los jinetes? ¿Cómo respondemos a esta realidad de los primeros 4 jinetes? ¿Cómo respondemos a la información? ¿Cómo respondemos al simbolismo y a la realidad de Apocalipsis capítulos 6 y 7? Número 1, predicaremos salvación solo en Jesús. Predicaremos salvación solo en Jesús y en nadie más. Mientras el jinete blanco corre promoviendo la mentira y el engaño, nosotros, el pueblo de Dios, predicamos las buenas noticias de salvación solo en Jesucristo. Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Juan 14:16, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y les quiero mostrar nuestro quinto artículo de fe o declaración de fe como iglesia. Dice, nosotros como iglesia creemos en Jesucristo como nuestro representante y sustituto. Derramó su sangre en la cruz como el perfecto y totalmente suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria y victoriosa resurrección constituye la única base ¿para qué? Para la salvación. Iglesia, Jesús fue elegido por Dios Padre para traer salvación al mundo. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado a Él. Jesús es la única persona que ha vivido una vida perfecta. Jesús es el único sacrificio al pecado. Jesús es el único hombre que ha vencido a la muerte para siempre. Iglesia, Jesús es el único mediador entre Dios Padre y el hombre. Jesús es el único hombre a quien Dios ha exaltado. Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Jesús dijo que sus palabras son vida. Jesús prometió que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Jesús es el pan de vida y la resurrección. La predicación de los apóstoles se centró en la muerte y resurrección de Jesús. Pedro, hablando al Sanedrín, proclamó claramente a Jesús como el único camino al cielo. Pablo, hablando a la sinagoga en Antioquía, señaló a Jesús como su Salvador. Juan, escribiendo a la iglesia en general, especifica el nombre de Cristo como la base de nuestro perdón. Iglesia, la vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo Jesús. River Oaks, para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios, debemos mirar y enfocarnos solo en Jesús. Debemos confiar en la muerte de Jesús en la cruz como nuestro pago por el pecado y en su resurrección como esperanza a la vida eterna. Iglesia, en un momento del ministerio de Jesús, muchos de la multitud lo abandonaron y salieron con la esperanza de encontrar otro Salvador. Y Jesús mira a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se piensan ir? Y Pedro, después de haber respondido muchas preguntas mal respondidas, esta sí le da en la clave. Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la pregunta clave es, ¿has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? No tanto de conocer a Jesús, sino relacionarte íntimamente con Jesús. De tener una relación personal y diaria con Él. La pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Estás testificando de Jesús? Pastor, ¿cómo respondemos a la información, al simbolismo y a la realidad de Apocalipsis capítulos 6 y 7? Número 2, mostraremos la paz de Dios. Mostraremos la paz de Dios. Mientras el jinete rojo corre promoviendo guerra y masacre, nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos y daremos la paz de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama ¿qué? La paz. Siempre es ¿qué? Amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y Jesús una vez dijo, les dejo un regalo. Jesús dijo esto, les dejo un regalo a sus discípulos. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Rose. ¿Se caracteriza tu vida por paz y bondad o por preocupación, obstinación y conflicto? Repito, ¿se caracteriza tu vida por paz y bondad? ¿O eres una persona que te la pasas preocupada y en conflicto? La otra pregunta sería, ¿qué ajustes necesitas hacer para recibir la paz de Dios y así dar la paz de Dios? ¿Qué ajustes, qué cambios necesitas hacer para experimentar y recibir la paz de Dios y así puedas regalar la paz de Dios? Número 3. Practicaremos, ¿qué? La generosidad extravagante. Mientras el jinete negro corre promoviendo la hambruna y la escasez, nosotros, el pueblo de Dios, practicaremos la generosidad extravagante. Según de Corintios 9:11 dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos ¿qué? Darán gracias a Dios. Y la pregunta es, ¿deseas combatir la hambruna y la escasez crónica? ¿Deseas combatir la hambruna y la escasez crónica? Sé generoso con tus recursos. Sé generoso con tus recursos de tiempo. Sé generoso con tus recursos de dinero. Sé generoso con tus recursos de habilidades. A los proyectos de Dios, al pueblo de Dios y a los necesitados de Dios. ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está tu generosidad? Y le has dedicado tus recursos al Señor. ¿Le das gracias a Dios por ese cheque que te da semanal o cada 15 días? Y número 4. Oraremos por los enfermos. ¿Oraremos qué? ¿Por quién? Por los enfermos. Mientras que el jinete verde y pálido corre promoviendo la enfermedad y la muerte, nosotros, el pueblo de Dios, oraremos por los enfermos con fe, sabiendo que su respuesta, sea la que sea, es siempre la mejor. Y déjame decirte, tú sabes que Jesús siempre sana a los enfermos, siempre. Muchas veces los sana para que nosotros los veamos, pero muchas veces los sana eternamente cuando van a su presencia. Cuando usted ora por un enfermo y está a punto de morir y es cristiano, Dios puede hacer el milagro de sanarlo y tenerlo un tiempo más aquí en la tierra. Pero Dios muchas veces lo sana por la eternidad cuando se los lleva a su presencia. Pero Dios sana. Mire Mateo 10:8. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca.
sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como ¿qué? Como han recibido. Red Rocks, orar por los enfermos es responsabilidad del pastor. Orar por los enfermos es responsabilidad de la iglesia. ¿Estás enfermo, desanimado, estás confundido, triste, deprimido, estás obstinado, estás aturdido? Te esperamos este martes a las 6 p.m. en el auditorio pequeño. Vamos a orar. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿Estás agradecido? ¿Estás lleno de paz? ¿Estás lleno de esperanza? Te esperamos este martes a las 6 para orar a Dios y agradecer por lo bueno que Él ha sido. Red Rocks, los jinetes de maldad y sufrimiento van a ser derrotados. Los jinetes de maldad y sufrimiento van a ser derrotados. Así que no temas, Jesús ha ganado, Él está ganando y Él gana al final. Sé fiel a Jesús, no te rindas, persevera hasta el final, pase lo que pase, porque Jesús está en su trono. Jesús está a cargo y Jesús está gobernando. ¿Cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Señor. Invite a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo y que estás aquí presente. Gracias, Padre, por tu palabra. Una palabra maravillosa, una palabra de exhortación, una palabra de esperanza, una palabra de corrección, una palabra de alegría, una palabra de sanidad, una palabra de propósito, una palabra de vida eterna. Amado Dios, hoy me uno a tu iglesia y oramos, Padre, para que continuemos siendo una iglesia que predica a Jesús como la salvación y vida eterna. Que prediquemos solo a Jesús como el Padre, el ingeniero de nuestra salvación, la razón por nuestra salvación. Padre, que seamos una iglesia que recibamos tu paz y así como la recibimos, damos tu paz a otros. Damos tu paz a donde sea que estemos en esta tierra. Padre, oramos para que continuemos siendo una iglesia que damos con generosidad, extravagantemente. Padre, oramos para que continuemos siendo una iglesia que ora por los enfermos, que ora por las personas que aún no han recibido el regalo de la vida eterna. Amado Dios, hoy me uno a tu iglesia y oro por las ofrendas que vamos a dar en estos momentos. Padre, bendice al dador que da entre semana, al que da en línea y al que ahora va a pasar adelante. Padre, vamos a hacerlo con alegría, cantando que solo tú eres digno de toda adoración. Damos con alegría, damos con extravagancia, damos con sacrificio, declarando que tú eres la fuente de todo lo que tenemos y de todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén y amén. Que Dios me los bendiga.